buenas tardes. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo cariñoso desde aquí, desde la base central de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte, Callao. Bienvenidos al último capítulo de la quinta temporada de Una Tarde con mi Pastor. Estamos con unos invitados súper especiales, muy conocidos y amados por la Iglesia Alianza de Cono Norte, Callao. Me refiero a los mentores de nuestra iglesia que son testigos presenciales del movimiento Lima al Encuentro con Dios. Un aplauso para ellos. Gloria al Señor. Bueno, estamos en una transmisión en vivo, y esperemos que todo salga bien en esta transmisión y por supuesto felices de poder compartir esta tarde. Esta tarde será muy especial y por favor comparta la transmisión con todos los que pueda, porque esta tarde será histórica, será linda, será preciosa, será inspiradora y por supuesto quédese hasta el final porque será el último capítulo y seguro que será una tarde muy linda y muy especial. Vamos a darles el saludo de cada uno de ellos. Por favor, empiece usted, Pastor Gino. Muy buenas tardes, hermanos. Es un gozo para mí el poder estar en este precioso programa y queremos que en esta última tarde de Una Tarde con mi Pastor de la temporada 5, no la última de los programas, puedan disfrutar todo lo que vamos ahora de parte de casa. De casa vamos a compartir, ¿no?, sobre esta serie de temas que se ha estado hablando sobre lo que es la Alianza Cristiana y Misionera, tanto del Perú como también el movimiento de Lima al Encuentro con Dios. Ajá. Amén. Ahora los del Río. Buenas tardes, amados hermanos. Doy gracias a Dios por estar en este momento aquí con ustedes. Vamos a compartir un poquito de nuestras experiencias que pasamos en este movimiento de Lima al Encuentro con Dios, que fue de mucha bendición para nuestra vida. Amén. Vamos a compartir aquellas cosas que hemos pasado en el inicio de este movimiento. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos. Siempre es una bendición poder compartir con ustedes no solamente la palabra de Dios, sino todo lo que Dios ha estado haciendo y nos ha permitido ver, vivir durante los inicios de Lima al Encuentro con Dios. Siempre ha sido una bendición para nuestras vidas, pero creo que la mayor bendición es que Dios nos haga instrumentos de bendición para otros. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Amén, amén. Ahora los Yantoy. Muy buenas tardes, ¿verdad? Con cada uno de ustedes, amados hermanos. Realmente para su servidor es un gran privilegio estar aquí, de poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas desde el inicio de nuestra vida cristiana. Y estamos aquí para compartirles algunas cosas especiales que Dios ha hecho con nosotros a través del movimiento, ¿verdad?, de Lima al Encuentro con Dios. Amén. Buenas tardes a toda la familia cristiana y también lo que han de ser. Bueno, en esta tarde le damos gracias a Dios por permitirnos ser parte de este momento que estamos experimentando. Bueno, gracias a Dios y que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Amén, amén. Y también estamos con Elena. Muy buenas tardes a la Iglesia del Señor. Estamos aquí realmente muy contentos para poder compartir nuestras experiencias, lo que viví durante ese avivamiento de Lima al Encuentro con Dios. Hubieron muchas personas maravillosas que fueron realmente protagonistas de mi crecimiento espiritual. Y si permanezco fiel al Señor es precisamente por esos hombres y mujeres que fueron esenciales en mi vida. Muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Pues una vez más un aplauso para ellos. Son nuestros invitados especiales de esta tarde. Vamos a orar y vamos a encomendar esta entrevista en la mano del Señor. Amado Dios, queremos agradecerte por esta linda oportunidad de poder conversar con estos siervos tuyos que también tienen años de historia y que también han sido testigos oculares, presenciales de este movimiento
movimiento de Lima al encuentro con Dios. Oramos, Señor, para que todo lo que podamos escuchar sea un aprendizaje, lecciones de vida para cada uno de nosotros. Bendice este tiempo y úsalos a cada uno de ellos para poder inspirarnos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, cuando hablamos de la historia de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú, estamos hablando de un movimiento que nació en el corazón de Dios. Definitivamente hay fechas muy importantes que marcaron en la historia en el Perú. 1925 en Caguapanas empieza todo este movimiento. Raymond Clark, Benjamín Barton y otros más se fueron sumando a un movimiento muy lindo que empezó en una zona muy pobre, muy sencilla, en una zona de la selva. Sin embargo, Raymond Clark miró Huánuco como una base, como un posible cuartel general, y en el año 1926, dice la historia, que se instala en Huánuco para poder desarrollar todo este movimiento de la Alianza Cristiana y Misionera. Así que la obra avanza, crece. En el año 1930, la Misión Alianza decide establecer una oficina en Lima, ya que en los 4 años anteriores la obra había crecido y querían tener una base en Lima para poder hacer llegar a los misioneros, atenderlos ahí y luego internarlos en los lugares donde se estaban plantando iglesias. 1957, mire, ya pasaron 27 años más, desde 1930, empieza una migración de cristianos de la sierra y de la selva hacia la capital. Y ahí es donde la Misión Alianza, que está en Lima, decide abrir una casa para juntar a esos cristianos de la Alianza y poder enseñarles la palabra. Y así fue como surgió lo que hoy se conoce como la Alianza Cristiana y Misionera del INSE, ¿no? Creo que es en octubre o noviembre de ese año que se establece la iglesia y, por supuesto, ponen al pastor Ken Opperman y toda su familia como los pastores de esa iglesia. Desde el año 1957 suceden una serie de eventos hasta el año 1973, cuando nace este movimiento que se conoce como Lima al encuentro con Dios. Algunos mencionan que entre los personajes principales de ese movimiento está Ken Opperman, está Roy Letourneau, y está don Alfredo Smith, muy conocidos por nosotros, y por supuesto muchos otros más que se sumaron. Pues en los años siguientes de esta gran efervescencia de Lima al encuentro con Dios, se convirtieron muchos jóvenes, entre ellos ustedes. Ustedes. Ay, 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 esta es una historia maravillosa, nuestra querida Ela del Río se convirtió en el año 1975, o sea, a los 2 años de nacer este movimiento de Lima al encuentro con Dios. El pastor Gino Benvenuto en el año 1976. Nuestra querida Elena Jerónimo en 1979. Gaudencio y Antoy, 1980, Fernando del Río, 1980 y Eulogia, 1981, casi todos en la Iglesia Alianza de Pueblo Libre. Y tienen que saber las edades, 14 años, 17 años, 26 años, 27 años, y por supuesto los Yantoy que ya estaban casados, 30 y 31 años, cuando se convirtieron al cristianismo. ¡Qué emocionante! Estamos acá con libros andantes, ¿no? Que nos pueden contar, que nos pueden contar cosas muy lindas de lo que ha pasado. Bueno, primero le voy a hacer la pregunta a los más antiguos, no necesariamente a los más adultos, pero sí los más antiguos en la fe cristiana, ¿no? En la fe cristiana. Elita, tú que eres la más joven del grupo, eres la más antigua en la fe cristiana. Tú te convertiste a Cristo muy joven. ¿Qué edad tenías? 14 años. 14 años, imagínate. Ok, cuéntanos, por favor, luego le vamos a preguntar a Gino, porque ustedes son los que estuvieron en esos primeros 5 años del movimiento Lima al encuentro con Dios, cuando estaba en toda su efervescencia. ¿Qué fue lo que te impactó cuando llegaste a la iglesia? ¿Qué fue lo que
lo que hizo que finalmente tomaras la decisión de formar parte de la Iglesia de Jesucristo? Bueno, mi historia fue así. Nosotros crecimos en un hogar cristiano y toda mi niñez fui a una iglesia. Nosotros antes de venir a la iglesia Pueblo Libre estuvimos asistiendo a otra congregación en la cual se nos era rutinaria porque íbamos porque nuestros padres nos llevaban. Pero una de mis hermanas fue invitada a la iglesia de Pueblo Libre, la cuadra 18 de la Avenida Brasil, y ella nos contaba cómo era el ambiente, cómo había tanta gente que adoraba al Señor y tantos jóvenes. Entonces nos sacó de esta iglesia que para nosotros era como que estábamos pausados, adormecidos. Entonces toda mi familia fue a la iglesia de Pueblo Libre y vimos un avivamiento que nos cautivó desde el primer momento, porque vimos la palabra de Dios viva y eficaz que se predicaba siempre, y mucha juventud y mucho trabajo de discipulado. Entonces eso fue lo que a nosotros nos impactó, y sobre todo a mi vida, porque yo venía con una etapa en la cual tenía muchos temores, había perdido a mi papá desde pequeño. Entonces fue algo que yo no sabía, estaba buscando quién era en mi vida, estaba buscando una razón. En la adolescencia uno sabe de que es un poco fastidiosa, es un poco inesperada, uno no sabe qué hacer, ¿no? Pero Dios me habló muchísimo en esta congregación porque yo vi el amor de Dios. Vi el amor de Dios y hubo una persona que ahí estuvo detrás mía, discipulándome siempre, llamándome por teléfono, viendo cómo es que estaba yo. Y eso me cautivaba porque yo decía, se interesan por mí. Y no me dejaba hasta que yo pudiera hacer mi bautizo y pudiera compartir con otra persona. Pero siempre estaba allí, ¿no? Entonces yo decía, bueno, se interesan por mi persona. Y eso fue lo que me cautivó, y la palabra de Dios. Qué ¿no? lindo, qué lindo. Fue algo muy hermoso. Bueno, yo creo que cuando escuchamos todo lo que pasó en Lima, el encuentro con Dios, pues muchos que hemos leído la historia, hubiésemos querido estar presentes, ¿no? Sin embargo, Dios en su gracia nos regala otros tipos de avivamientos. Sin embargo, este es histórico, marcó la vida de muchos, se levantó una generación de pastores, eso es impresionante, y qué maravilloso que en tu tierna edad tuviste el deseo de poder buscar a Dios, y Dios rompió las cadenas de los temores, ¿no? Sí. Y hablando de cadenas rotas, Gino, cuéntanos por favor, ¿qué cadenas rompió el Señor en tu vida cuando llegaste al INSE? Bueno, antes de llegar al INSE, hacía un año que mi mamá había fallecido, y eso me llevó a mí a explorar, a una búsqueda de explorar sobre la muerte, la vida, dónde se van, ¿no? Muchas inquietudes. Pero paralelamente también estaba con un problema con mi padre. Mi padre, cuando enviudó, se abandonó prácticamente y se dedicó solamente a mis hermanas, pero a los varones los dejó en nada. Y yo tenía 16 años para cumplir 17, era cuanto más necesitaba la sombra de mi padre. Y eso generó un resentimiento muy fuerte en mi persona, ¿no? Y luego de esto me lancé una búsqueda, ¿no? De la verdad, una búsqueda de dónde estaba el significado de la muerte, la vida, dónde estaba mi madre. Y me metí a silogismo, meditación trascendental, los testigos de Jehová y otras cosas más, ¿no? Pero que no satisfacían. Y fue en esa época, en abril de 1976, estaba en plenas campañas de esas películas Jesucristo Superstar, la película, ¿no? Que alguien me invitó, un amigo del colegio, y dicho sea de paso nos burlábamos de él, porque lo veíamos con su Biblia caminando, ¿no? En el grupo. Y él nos desafió y nos invitó a ir a una iglesia en Lince, donde él iba, ¿no? Entonces, nosotros por burla nos fuimos, para burlarnos nomás, ¿no? Mira, entonces entramos todos ahí malandrines y fastidiando y molestando.
Y recuerdo que cuando vi el eslogan que habían puesto, me llamó la atención. La campaña, la cruzada, decía, el nombre de la cruzada era Satanás Superstar 666. ¿Quién puede poner un título así para una campaña evangelística? Es ocurrencia, ¿no?, de en ese entonces en todo el movimiento de encuentro con Dios. Y escuché el mensaje, inmediatamente cuando escuché el mensaje, al final quedé totalmente impactado, pero no hice mi decisión a Cristo. Eso sucedió un martes, porque tenía vergüenza, habían ido como 15 muchachos, ¿no?, malandrines, amigos de la pandilla, y yo tenía vergüenza. Entonces dije, no, de verdad que esto para mí es la verdad. Voy a ir el jueves, dije, ¿no?, y ahí voy a hacer esta decisión. Y resulta que no pude por X razones ir el jueves, pero me fui el viernes, porque yo tenía en mi cabeza, tengo que ver si esto es verdad del Evangelio. Y me fui un viernes 16, fue un viernes santo, me acuerdo, de Semana Santa que le llaman. Entonces me voy solo y entro y subo al mezanine, no, para sentarme ahí escondido atrás. Entro, subo al mezanine y me topo con toda la pandilla, estaba sentado en mezanine ahí. Y dije, ¿y ahora? Pero cuando nuevamente escuché el mensaje de salvación, dije, no, esta vez sí tengo que hacer esta decisión. Y ahí fue donde hice mi decisión por Cristo, ¿no? Por primera vez. Eso era cuando tenías 17 años. 17, había cumplido 17 años. Sácame de una duda, Gino. Alguien me contó que tenías el pelo largo, la melena. No, sí, era la época de los 70, usábamos cabello largo, veroles, sandalias, ¿no? Era la clásica, entonces. El que no usaba así era un quedado, un fresita le decíamos, ¿no? Entonces eso era bastante. Ok, bueno, voy a volver con Gino y con Ela para hacerle unas preguntas, pero Fernando, cuéntanos, ¿de qué te libró el Señor a ti? ¿También tenías el pelo largo? No, ojalá hubiese tenido. Ya que nos dice Libros Andantes, espero que no nos apoliguemos. No. ¿De qué me libró el Señor? Mi vida prácticamente era una vida normal, tenía un buen trabajo, amigos, tomaba, bebedor social, vida sexual activa, juegos de billar. No, yo me consideraba que no hacía nada malo. Pero un día, en la empresa donde trabajaba, Nicolini Hermanos, me regala un Nuevo Testamento. Y durante 4 meses leí el Nuevo Testamento 2 veces, lo leí. Wow. Y no iba a la iglesia, y paralelamente, no recuerdo cómo, pero compré un libro, Johnny, sobre una mujer que quedó cuadripléjica. Sí. Y día a día leía. Recuerdo que hice mi decisión por el Señor con el Nuevo Testamento. Al final había para poner la decisión. El Señor cambió mi vida 180 grados, sin ir a una iglesia, sin conversar con nadie. Era solamente Dios y yo, la palabra de Dios y yo. Entonces fue la palabra que cambió mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, y me fue sacando de todas esas cosas en que estaba. Hasta que un día el Señor puso en mi corazón que yo necesitaba estar con gente que pensara como yo. Es ahí donde yo tomo la decisión de ir a la iglesia. Fue un 9 de noviembre de 1980. Llego a Pueblo Libre a las 7 de la noche, justo se iniciaba una campaña. ¿Te invitaron una persona durante 3-4 años me invitaba. Y hasta cuando ya empecé a leer el Nuevo Testamento dije, voy a ir a donde me han invitado. Y es ahí donde dije, voy a ir. Y justo iba a salir de mi casa y viene una familia. Como mi casa tenía puerta falsa, me salí por la puerta falsa. Ahí estaba determinado. Y me fui a Pueblo Libre, pues. Ajá. Y el pastor que predicaba, Hugo Orne, un argentino, primera vez que venía a Lima, y yo primera vez que iba a la iglesia.
Y cuando de repente me hacen pasar, me siento en la parte de atrás y cuando me doy cuenta estoy cantando un himno, me pone un himnario y después me pregunto, ¿qué hago acá? Y cuando el pastor predica, yo decía, alguien le ha contado mi vida a este pastor. Todo el mensaje era para mí y cuando hace el llamado fui el primero en salir y cuando volteo veo 2,000 personas, estaba lleno el templo. Y bueno, a partir de ahí hasta la fecha el Señor me agarró fuerte. Han pasado ya 41 años y gracias a Dios estamos continuando por la gracia del Señor, ¿no? Qué lindo, te convertiste el año 1980, 9 de noviembre. 5 años después de que él se había convertido al cristianismo. Así pues, ella está orando por mí, seguro. Claro, ya tráelo, Señor, tráelo, Señor. Ok, Gaudencio, tú también llegaste el año 80 Sí, pastor. a Pueblo Libre. Realmente faltaría tiempo para poder decirle cómo fue que Dios usó, ¿verdad?, a nuestras vidas, de un momento tan terrible de nuestras vidas, realmente. Algo que me puedo recordar, realmente cómo tuve el encuentro con el Señor. Yo trabajé en una empresa, lógicamente, y en la empresa a los 25 años más o menos llegué a ser jefe personal de la empresa. Entonces todos los mayores y lógicamente allí, pero había uno mayor, bajito más o menos, ya ustedes saben, cuando alguien es bajito nos burlábamos, le decíamos de todo al joven. Pero este joven un día y un carijón tuvo encuentro conmigo y se puso así. Me dijo, Gaudencio, me vas a escuchar, ¿no? Y yo le dije, déjeme pasar, ¿no? Entonces me dijo, no, me vas a escuchar, así vos firme, ¿no? Entonces me dijo, ¿tú tienes Biblia en casa? Sí, le digo, ¿no? O sea que lee tu Biblia. Después me dijo, ¿sabes qué? Yo te quisiera invitar a mi iglesia, yo soy bautista, me dijo él, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahí no enseñan como en otra iglesia te van a enseñar. Tú eres un chico inteligente, yo sé que vas a captar. Entonces le dije, déjeme tranquilo, le dije, ¿no? No, me dijo, la cuadra 18 de Brasil hay una iglesia. Entonces, antes de eso, todos los sábados y domingos yo me ponía a jugar. Pelota, jugaba lo que decía el pastor, logopatía. Entonces allí me pasaba toda la noche allí jugando. Pero un día domingo me recordé, vino a la mente diciendo que este amigo me dijo, anda a la cuadra 18. Mi esposa pensaba que yo me había ido a jugar, me había amanecido jugando. Pero no, me fui tempranito, de frente ahí a la 18 de Brasil. Me fui más o menos una especie de 3-4 meses sin que sepa ella que yo estaba yendo a la iglesia. ¡Wow! ¿No? Y así fue, ¿no? Como Dios, cuando yo entré allí, lógicamente, como decía el pastor Fernando, ¿no? El pastor que comenzó a predicar ese tiempo, comenzó, ¿verdad?, a confrontar con mi vida. Y ahí es como reconocí que estaba andando mal, ¿no? Y además le diría cómo es que Dios habló de una manera más frontal. Fue cuando un día sábado nosotros íbamos a jugar pelota. Habíamos alquilado una cancha para jugar los compañeros del trabajo. Y cuando fuimos a jugar pelota, todavía que habían alquilado otro equipo. Entonces, porque ustedes saben como costumbre, cuando uno va ahí, al final pues comienza a tomar, ¿no es cierto? Entonces, pero como habían alquilado otro equipo, yo dije, ¿ahora qué hago con esta plata? Me voy por la Plaza Unión, antes ahora pues Plaza Unión. Habían frutas, tantas cosas allí, y me compré las frutas con lo que tenía. Regresé a casa con 2 bolsas de ahí, naranja, plátano, manzana. Cuando llegué al patio de un pampón de la casa que vivíamos, ahí estaban mis hijos, yo tenía 3 hijos ya. Entonces, allí estaban jugando. Cuando vieron allí que su papá venía, dijo, mi papá, vinieron corriendo, me quitaron las bolsas, y se fueron, se sentaron en la puerta de la casa ahí que teníamos, o sea que terminaron la fruta. Wow. Ahí comenzó, ¿verdad?, la vida cristiana para nosotros. Qué lindo. Como qué Dios lindo. nos sacó. O sea, te sacó del mundo de la ludopatía, dices, ¿no? Casinos, dados y me imagino tantas otras cosas más. Todo deporte habido por haber pasado. Bueno, el deporte no es malo, pero hay juegos de azar y juegos de ludopatía que también son Así es, pastor. peligrosos, destructivos. Tu esposa, cuéntanos, tú llegaste a los pies de Cristo un año después que tu esposo.
Sí, pastor, él desaparecía los domingos y no sabía a dónde iba, ¿no? Pero gracias a Dios, en ese lapso yo también estuve leyendo la Biblia porque la verdad, como esposa, como madre, yo sentía soledad, no era feliz, algo vacío en mi vida. Qué lindo. Entonces, Dios es maravilloso. Dios comenzó a obrar a través de él y así estaba. Y un día me dice, creo que había campaña en Pueblo Libre, y me dice, vamos, te invito. ¿A dónde? Le digo, a Pueblo Libre. Estoy yendo hace semanas ya. Entonces yo me rehusaba, todavía no quería, ¿no? Pero después... ¿Tú viste el cambio en tu esposo? Sí, pastor. Entonces, ya acepté y fuimos una noche, ¿no? En una campaña. Cuando comenzó a predicar, como que me estaba hablando a mí todo lo que yo pasaba, ¿no? Entonces yo dije, de repente, él ha contado, me está hablando a mí todo lo que soy, ¿no? Yo creo que todos sentimos eso, ¿no? Cuando la palabra se expone, sí, uno pastor, siente como que Dios lo desnuda, ¿no? Sí. Y finalmente... Así cosas pensaba, ¿no? En mi ignorancia, como todavía no conocía la palabra de Dios. Y así me entregué al Señor y comenzamos a estudiar ya inmediatamente la vida abundante, ¿no? Eso fue el año 1981. 81, en Pueblo Libre también. Sí, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Fue un tiempo maravilloso que las personas, hermanas que me atendían, se interesaban por mí, ¿no? Ajá. Lo que nunca en mi vida había sentido eso. Entonces, todas esas cosas me gustó y comencé a estudiar. Y ahí conocí varios siervos también del Señor, jóvenes. Y bueno, y así, como ese pastor, cuando estábamos así, llegué a bautizarme también con el pastor Eugenio Kelly. Eugenio Kelly. Ahí vamos a hablar. Me imagino que esos pastores jovencitos que conociste, estaba el pastor Gino, ¿no? Pastor Juan Gutiérrez, Francisco Beltrán. Claro, todos ellos también. No sé, otros pastores. Ok, vamos a hablar después. Sí. Elenita, cuéntanos, ¿cómo fue tu conversión en medio de este movimiento de Lima al encuentro con Dios? Bueno, pastor, realmente fue una época bastante difícil en mi vida, una crisis económica. Había perdido el trabajo debido a que, bueno, yo tomé la decisión de retirarme. Me habían propuesto viajar a Ica, ¿no? Para hacer publicidad en aquel entonces al presidente Belaúnde. Entonces el jefe quería que yo vaya sábado y domingo, pero yo tenía realmente mis principios morales. Yo no me podía ir con mi jefe, ¿no? Conociendo un poco de él sola. Entonces dije yo, no puedo ir. Y me dijo, bueno, si tú no vas, entonces te voy a despedir. Y yo decidí renunciar, pero la situación se puso difícil después porque no encontraba trabajo. Y entonces estaba en esta situación y Dios creó ese tiempo, ese momento de vacío en mi corazón, porque yo soy amante de la música, me gusta la música, no canto, no tengo buen oído, pero me gusta, ¿no? Entonces estaba escuchando música, pero la música tampoco realmente me dejaba contenta, ¿no? Tenía algo, no entendía. Me sentía tan sola y fui a buscar a una compañera de estudios. Estudié secretariado bilingüe con una compañera muy cercana a la casa donde yo vivía. Vivía yo con una tía. Entonces fui a buscarla y cuando toco la puerta me abre y estaba bien arreglada. Me dice, hola Elenita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien. Bueno, uno dice, estoy bien, pero yo estaba por dentro mal, ¿no? Me dice, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y a dónde te vas? Le digo, me voy aquí a la iglesia. ¿Vamos? Me dice, ¿la iglesia? ¿Qué iglesia? Pensé que era la capilla, ¿no? La iglesia, no, me dice, aquí, la iglesia es lindo, Elenita, vamos. No. ¿Es la iglesia evangélica? Sí. No, yo no voy a esa iglesia. Cuando sea viejita iré allí, pero ahora no. Tengo que disfrutar la vida, le dije, ¿no? Entonces, ella se rió, me miró, pero Elenita, tú tienes que ir un día de verdad. Entonces, en ese momento dije, no soy la mejor, me voy a mi casa. Y ella cerró la puerta y avancé como una cuadra y pensé, si voy a la casa, la música no me llena. ¿Veo película? Tampoco, siempre lo mismo. ¿Qué hago? Pero no pierdo nada si regreso. Así que
volví a tocar la puerta. Ya Zoila, vamos, entonces, y así es como llegamos, porque la iglesia estaba más o menos a 2 cuadras de la casa. Uy, cerca. Entonces, Estás hablando de la iglesia del Agustino, del ¿verdad? Agustino, Okay. sí. Yo vivía en el Agustino, Ajá. y para aquel entonces el Agustino era una obra nueva, Sí. ¿no? Que recién se aperturaba. Y entonces cuando yo llegué, fue impactante para mí, porque siempre he ido a la iglesia católica, pero uno entra allí, bueno, no, ni siquiera hace sonar el taco, ya saben cómo era claro. aquel entonces, ¿no? Entonces, cuando de pronto entro y veo a la gente tan amable que me sonreía, parecía que todos me conocían y me saludaban amablemente, pasa adelante, todos muy amables hasta llegar al lugar para ubicarme. Entonces esas cosas para mí resultaron novedosas. Y escuché el mensaje, escuché cómo cantaban, veía a la gente, volteaba y miraba por todos lados. Y bueno, la prédica de ese día no lo recuerdo, pero sí la actitud de la gente, los gestos, los detalles. Claro. Pero eso marcó en mi vida algo, ¿no? Desde ese momento. Y otro día yo misma fui a buscar a Zoila para decir, Zoila, ¿y cuándo tienen otra reunión? Vamos de nuevo. Entonces ella me dijo, Elenita, me dice, el domingo sí, pero también el martes hay clases, la Academia Bíblica, dice ella. La Academia Bíblica, sí, se estudia la palabra. Así, a ver, vamos a ver. Y dentro de mí decía, bueno, no pierdo nada con ir, ¿no? Así que llegué a la Academia Bíblica y ¿con quién me encuentro? Con un señor que tenía una voz bien gruesa, ¿no? Y que todos le tenían mucho respeto por la energía con la cual hablaba a él. Y me refiero al pastor Rengifo. Juan Rengifo. ¿No? Para aquel entonces él era estudiante del seminario. Estaban 3 estudiantes en aquel entonces, Gustavo Chan, el pastor Gustavo Chan, estaba Edilberto Márquez, que ahora está en Inglaterra, y Juan Rengifo, que ahora está en Estados Unidos, pues, ¿no? Eran los que estaban apoyando la obra allí, y el pastor titular era el pastor José Chávez, Pepe Chávez, más conocido como Pepe Chávez. Él era el pastor. Entonces, en la Academia Bíblica estaba dando la clase el pastor Juan, y la clase trataba del pecado. Y el pastor enfatizó, no sé, para mí quedó tan grabado hasta ahora la ilustración que hizo respecto del pecador. Decía, no, el pecador, el hombre pecador es como el cerdo, ¿no? ¿Y qué dije yo? Con la forma como es como el cerdo. ¿Y saben por qué? Porque el cerdo tú lo puedes bañar, lo puedes perfumar, pero ni bien va a haber un cieno, se va a tirar, se va a revolcar. Así es el hombre, siempre con el pecado. El barro representa el pecado, así es el hombre. Me quedé, ¿no? En ese momento impactada, porque la forma como y la convicción con la cual hablaba. Y luego dijo, el hombre pecador es como el perro, porque el perro vuelve a su vómito. ¿Ustedes han visto al perro? Cuando vomita, vuelve. Cosas, ¿no? Fuertes. Y analizando, decía, es verdad, ¿no? Y al finalizar su clase dijo, a ver, ¿quién quiere ser como el perro? Nadie. A ver, ¿quién quiere ser como el cerdo? En ese momento estaba yo pensando, yo no quiero ser como el cerdo, tampoco como el perro. Confiesa tu pecado, así era Juan, ¿no? Juan era así directo, así firme. Confiesa tu pecado, arrepiéntete y dile a Dios que te perdone. Y en ese momento yo estaba ahí, era como que algo venía así, sentí, ¿no? Como que algo es como que me estaba bañando con agua caliente, ¿no? Y todo mi cuerpo estaba toda calorada, roja, ya no sabía, me sentí en ese momento, sin duda, ¿no? Dios obra de una manera, me sentí tan, no sé, como anulada totalmente. Ajá. Y luego empecé a decir, Señor, perdóname, porque tanto tiempo viví alejada, no quiero ser como el cerdo, ¿no? Entonces, eso fue realmente... Entonces te convertiste en una clase de la escuela, de la Academia Bíblica. Academia Bíblica, sí. Qué tremendo, qué lindas experiencias, pero una cosa en común. Yo creo que todos entendimos que estábamos encadenados en un pecado, todos estábamos esclavos, todos entendimos que estábamos condenados y muertos en nuestros delitos y pecados. Una situación de crisis se suma y finalmente venimos a los pies de Cristo. Yo creo que Dios sigue trabajando de la misma manera, aprovechando
cada oportunidad que las personas a veces viven por sus malas decisiones o tal vez por el desconocimiento, la ignorancia de la verdad, pero ahí está el Espíritu Santo trabajando a través de su iglesia para poder conquistar más vidas para Cristo. Pero volviendo un poco a la historia de la Alianza Cristiana y Misionera y del Movimiento Lima al Encuentro con Dios, me gustaría, y aquí con libertad, me gustaría que me digan cuáles fueron esas características, esas marcas particulares, especiales que tenía esta iglesia del Lince, de Pueblo Libre, en esos primeros años en donde estaba en toda la efervescencia de Lima al Encuentro con Dios. Ela, tú mencionaste que el discipulado era una marca fuerte, ¿no?, de esa iglesia. ¿Recuerdas alguna otra? A lo que yo recuerdo... Préndela. Ahí está. Ahí está. Lo que yo recuerdo es que cuando los jóvenes salíamos después de las prédicas, conversábamos de lo que habíamos escuchado, de lo que el Señor nos había hablado. Ese era nuestro tema de conversación. Ajá. No hablábamos de otra cosa, sino de algo que nos había impactado. ¿Del mensaje? Sí, del mensaje. Oh. Eso es lo que podíamos ver. Y lo que se podía ver en ese tiempo es jóvenes orando en diferentes lugares de la iglesia. Ajá. Entonces los veías abrazados. Si yo tenía un problema, podía ir y contarle a alguien y me venía y me aconsejaba, pero el denominador común que se podía ver es que la gente estaba sentada con su Biblia compartiendo del mensaje, lo que habían captado de la prédica y orar en cualquier momento, y era algo libre. Y lo que más me impactó es el amor de los pastores. El pastor Eugenio Kelly se acercaba siempre a nosotros, incluso cuando Fernando o alguien se me acercaba, o el pastor también, Ajá, Renquifo, venía y me decían, ¿te está molestando? Tú dime nomás, porque aquí yo lo cuadro. Entonces, ellos siempre estaban pendientes de nosotros y con esa libertad de ser amigos. Entonces a mí me cautivó muchísimo eso porque se veía un amor genuino. Ajá. Y nos mostrábamos tal como éramos con todas nuestras deficiencias y veíamos el obrar del Señor. Pero algo también que me impactó es que cada vez que alguien hacía su decisión, lo llevábamos y lo presentábamos a todos nuestros amigos. Ajá. Es como si Elenita hiciera su decisión, la agarraba del brazo, mira Euloquia, aquí tengo a Elena, y todos nos gozábamos. Ajá. Entonces tú te sentías parte de muy este fraternal, grupo, ¿no? muy familiar. Sí, era muy, ¿no? muy lindo, ¿no? Qué lindo. Gino, ¿qué recuerdas? Lo que ella acaba de mencionar, pero también algo resaltante en esa época. Bueno, yo estuve en Lince, mi pastor fue el pastor Alfredo Smith, luego pasé a Pueblo Libre, pero lo resaltante en el grupo de cómo me integraron en los jóvenes de aquel entonces, y no me dejaban, me llamaban por teléfono, me envían cartas, y recuerdo que los días domingos desde la mañana nosotros estábamos en el servicio inspirados, compartíamos, luego salíamos a comer cualquier cosa y de ahí volvíamos. En la tarde nos organizaban los jóvenes. Recuerdo que en ese entonces uno de los grupos estaba encargado del pastor Javier Cortaza, que era muchacho también. Ajá. Y nos íbamos a la vuelta a los parques de la Alianza del Lince. A la vuelta había un parque grande y en ese parque empezábamos a volantear, ¿no? Y a predicar. Yo recién tenía pues un mes y me lanzaron al ruedo a compartir. Pero ¿qué cosa voy a decir? Le decía yo ¿Un mes de convertido? Un mes de convertido. Mira. Y me lanzaron al parque, ¿no? Mira y hazlo, me dijo, me acuerdo, el pastor Javier. Hazlo. Entonces yo escuchaba qué hacían, entonces, y me lanzaban, ¿no? Ahora te toca a ti, entrégale el volante, ¿y qué voy a decir? Tu testimonio, ¿qué te ha pasado? Claro. Entonces eso era lo que hacíamos luego después. De eso era como un fuego que nos rodeaba predicando la palabra y veía a la gente que entregaba su vida a Cristo. Interesante es que luego de eso nos sentábamos en el pasto y ahí orábamos, ahí en la calle, y luego compartíamos la palabra, ¿no? Nos compartían la palabra, alimento, y así en la noche, terminaba eso a las 6 y a la noche entrábamos a la campaña que había en la iglesia pues evangelística, ¿no? Y traíamos gente del parque, recuerdo también, la gente interesada, lo invitábamos y venían como 20, 30 personas, ¿no?
invitados, y era una experiencia linda traer gente y ver que esa gente estaba entregando su vida a Cristo en la campaña, ¿no? Impactante. Yo creo que todo esto se suscitaba, sobre todo porque la gente estaba creciendo, y como dice en 1 Tesalonicenses, dice que parte de la madurez de un cristiano se manifiesta en el amor. Ajá. El uno al otro, el amor. Y eso era lo que veía, y fue algo que me atrajo muchísimo, ¿no? Y la palabra constante, pero manifestado en la forma como ellos mostraban su amor. Eso me atrajo. Qué lindo. Muchísimo. Bueno, tú y Ela coinciden también en que había una generación muy joven comprometida, ¿no? Con la oración, con la predicación de la palabra. Y yo creo que eso también aviva la iglesia, ¿no? Sí. Cuando hay una generación muy joven comprometida con la obra del Señor. Bueno, ¿qué más vieron? No sé, Fernando, ¿qué recuerdas del perfil de este movimiento Lima de Encuentro con Dios? ¿Algunas marcas que fueron distintivas de este movimiento? Hay varias. Una de ellas es la predicación. Recuerdo las campañas lunes, martes, miércoles, de domingo a domingo. Era una predicación donde se hablaba del pecado, del arrepentimiento. Recuerdo un pastor decía, si tienen dinero mal habido, no lo traigan, no ofrenden, no diezmen, Dios no quiere dinero sucio. Era directo, era contundente, el llamado al arrepentimiento a la gente. Eso nos llevaba a nosotros también a predicar, porque desde el primer día que salí al frente a hacer mi decisión, un hermano se me acercó y me integró al grupo de jóvenes universitarios. Eso fue de domingo a domingo. El lunes, al día siguiente, había reuniones de oración de los universitarios. Ahí estaba. Martes, Academia Bíblica. Miércoles, Academia Bíblica. Jueves, culto de oración. Viernes, algunas reuniones pequeñas. Sábado, los jóvenes. Y domingo nos íbamos, yo recuerdo salir a las 8 de la mañana y regresaba a mi casa a las 12 de la noche. Uy, ¿por qué? No regresamos porque... Sí, por ejemplo, salíamos a predicar, ¿ya? Salíamos del culto a las 12, a 1 de la tarde en el mercado, ¿no? Almorzábamos a la espalda de un mercado. Ajá. Íbamos a almorzar. En algunas oportunidades nos íbamos con unos hermanos a los hospitales, llevando Gedeones, llevando Nuevos Testamentos. En otras oportunidades nos íbamos como al campo de Marte a predicar y nos quedamos 5 o 6 y de ahí con la gente que había hecho edición, lo llevábamos a Pueblo Libre. Wow. Caminando nos íbamos, ¿no? Nos íbamos a las universidades con algunos pastores que iban a predicar sobre el aborto, pena de muerte en la UNI, en San Marcos. Nos íbamos, era compartir la palabra de una y otra manera por todos lados. Eso estaba a flor de labios, el hablar la palabra, ¿no? Fue algo que el evangelismo y lo que han dicho Gino y Ela, el discipulado. La gente tenía tiempo para nosotros, la gente tenía palabra de ánimo, de aliento. Los líderes se nos acercaban y ante una situación, un problema, ellos nos escuchaban y nos daban una palabra precisa de bendición. Yo recuerdo cuando yo llegué, había terminado una relación amorosa y uno de ellos me dijo, ya sabe ella. Uno de ellos me dijo, cuando Dios quita algo de tu vida... No es la morena de mi sueño, ¿no? No, esa era tu pesadilla. Él me dijo, cuando Dios quita algo de tu vida, es para darte algo mejor. Amén. Y a la vueltita nada más estaba ella. Después de 6 meses, después de 6 meses que terminé, la conocí recién, ¿no? Y bueno, ahí... Esa fue una de las características, la predicación impactante, Biblia, hablando del pecado, hablando del arrepentimiento, hablando del amor de Dios, hablando del cambio que Dios produce, y luego el involucrarnos nosotros en diversos lugares predicando la palabra. No había ningún temor a salir a los parques, a salir al campo de Marte,
a los hospitales. Fue un tiempo muy bendecido. Qué tremendo, ¿no? Pareciera como que también antes había como más apertura también al evangelio, ¿no? La gente estaba con deseo de escuchar. Ahora parece que levantan sus muros rápido cuando alguien se le acerca, cuando alguien les quiere evangelizar. Pero aún con todo, tenemos que continuar. ¿Tú qué recuerdas de una marca de la iglesia, de este movimiento Lima al Encuentro con Dios? Creo, pastor, una de las cosas que marcaron mi vida realmente fue la perseverancia en el discipulado. El discipulado. La perseverancia. Recuerdo cuando comencé a estudiar, con mi esposa ya estábamos ya estudiando vida abundante, y resulta de que no fuimos dos miércoles, si no me equivoco, fueron 2 martes, y entonces todavía la casa estaba muy, no estaba con las condiciones ahora. Entonces vino un hermano que nos estaba discipulando. Justo ese día habíamos tenido problemas con mi esposa. Entonces yo estaba llorando allí, mi esposa ahí también, por allí. Bueno, un problema muy serio en pareja, ¿no? Entonces, cuando estábamos ahí más o menos, no había luz, no había nada, porque inclusive estaba haciendo desagüe, todo, la zanja abierta. Entonces, ese de las 6:30, 7, más o menos, un poco oscurito, toca la puerta, ¿no? Y entonces, voy y abro la puerta, era el discipulador. Y estaba con 2 bolsas, fruta, pescado y pan. Entonces, ¿quién era el discipulador? Me dijo, acá vivías, estoy desde las 3:30 de la tarde buscándote, así que no podía regresarme con estas cosas que he traído. Wow. Para nosotros fue, ¿verdad? Eso, la perseverancia del discipulado. Nos discipularon y allí entró y, ¿verdad? Fue un tiempo que impactaron nuestras vidas. De allí hasta ahora hemos podido, ¿verdad?, impactar nuestro corazón con ese amor y la perseverancia que Dios puso en sus corazones. Qué interesante, ¿no? Estamos hablando de la juventud como una fuerza de la iglesia, la evangelización, la predicación de la palabra, el discipulado. Qué interesante, son factores importantes. Y todo esto provocó no solamente un crecimiento explosivo, ¿no? Sino también la multiplicación de muchas iglesias. ¿Tú te acuerdas, Eulogia, cuando saliste de Pueblo Libre para iniciar una obra? Sí, pastor, para eso ya habían salido ya el primer grupo, nosotros quedamos todavía, no quería salir de Pueblo Libre. Allá te costó un poco, te costó. Sí, pero ya nos conocía que éramos de San Martín, ¿no? Y siempre, cada domingo que nos veía, ¿qué hacen los hermanos de San Martín? Váyanse. Y ahí estábamos bien cómodos en Pueblo Libre, todo bien, mis hijos también, ¿no? Entonces, pero por la obediencia tanto y tanto que nos decía, vinimos. Entonces, cuando llegué a Cuadra 13 de Avenida Perú, ahí comenzaba la nueva obra con Pastor Juan, ¿no? No, Pastor Méndez. Entonces, me llamaron para estudiar discipulado. Ajá. Sí, y comenzamos a estudiar y bueno, cuando terminamos de estudiar, ya nos mandó a discipular. Ya prácticamente conozco todo San Martín, Avenida Perú, Lima, no sé qué lugares. O sea, fue bueno ir a San Martín entonces porque ahí te comprometiste ya como una discipuladora. Sí. De ahí, pastor, salimos también, creo que esa fecha estaba dando clase el hermano Andrés García, ¿no? Ajá. Entonces yo era la discipuladora, eso era 7 por 1, ¿no? Ajá. O sea que yo discipulaba a 7 personas. Wow. Y lindo era ese tiempo, pastor. Muchas experiencias. He aprendido bastante la palabra de Dios, enseñando, visitando, pero también al mismo tiempo salíamos al aire libre. Claro. A hacer es como que se heredó un modelo de evangelización. Sí, o sea, como dice el pastor Fernando, ahí no había tiempo para descansar. No había momento para estudiar, para oración, visitar. Ahora así. Parece que descansamos un poquito más. Sí, pastor. A ver, vamos a preguntarle a Elenita. Elenita, ¿cómo fue en tu caso? Porque tú te convertiste en la iglesia del Agustino, que recién estaba empezando, ¿no? Así es. El pastor Pepe Chávez asume el pastorado
¿Y cómo fue tu experiencia allí, tu compromiso? Bueno, el entusiasmo de los jóvenes, ¿no? El entusiasmo de los jóvenes, él decía que los jóvenes hablaban acerca de la prédica, pero en el agustino ocurría lo contrario, era ese fuego, ¿no? La alabanza. Los chicos, terminaba el culto, sí, todos con su guitarra, nos agrupábamos, se despedían todos los hermanos, pero quedábamos todo el grupo de jóvenes para cantar. Cantábamos bastante, conversábamos y cantábamos, y éramos felices, ¿no? Siempre disfrutamos esos tiempos después de los cultos. Pero otra cosa que también nosotros practicábamos ya todos, ya unidos, nos conocíamos, son las vigilias. Disfrutábamos de las vigilias, del tiempo de oración. También salíamos a predicar al aire libre los domingos. Ya estaba establecido que los domingos teníamos que salir a predicar. La hora del almuerzo era 5 de la tarde, porque terminaba el último culto a predicar todos. También, igual que en las iglesias madres. Exacto, así como Gino contaba, ¿no? A mí también me lanzaron para predicar, ¿no? Y yo también era nueva, no sabía, pero también igual, ¿no? El testimonio, ¿no? Y ahí estaba el pastor Mario Pérez, porque el pastor Mario Pérez también es de ese tiempo. Jovencito también. Sí, Juan Baigorria, que está ahora en Australia. Un buen grupo de jóvenes que salíamos para predicar, salíamos a las calles, visitábamos también los hospitales, ¿no? Y así que fuimos creciendo y nos involucramos la mayoría en lo que es la enseñanza. Por ejemplo, yo a los 3 meses yo ya estaba apoyando en la escuela dominical. Y fui creciendo poco a poco, ¿no? Eso era nuestra rutina cotidiana, ¿no? E inclusive, aún cuando ya empecé a trabajar, salía del trabajo, ya tenía que ir a la iglesia, porque tenía siempre cosas que hacer. Porque ahí estaban los jóvenes esperando qué vamos a hacer ahora, ¿no? Programando lo que íbamos a hacer, la salida que íbamos a tener, las reuniones que íbamos a realizar durante la semana. Y fue algo impactante porque teníamos también líderes que nos motivaban, ¿no? ¿Quién era Juan Rengifo? Era pues un hombre, ¿no? que vivía su fe. ¿Quién era pues Dilberto Márquez? Un conocedor de la palabra que nos inspiraba, ¿no? Y así Gustavo con su carácter, ¿no? Todo señorial, que lo recordamos, ¿no? Realmente buen tiempo. Qué lindo, me gusta el hecho de que los pastores fueron muy sabios de forjar una generación joven. Estaban pensando en las siguientes décadas, ¿no? Estaban pensando en este tiempo, ¿no? Y en las décadas anteriores, en las que fueron y son de gran bendición. De hecho, que mucha de esa generación joven ya están llegando a una edad de jubilación, a una edad en la que hay que entregar la posta a una nueva generación, pero me sigue impresionando ese compromiso. Bueno, en ese plan de descentralización, Gino, ¿a dónde te mandaron a ti? Al norte, chico. Ajá. A la iglesia de Huacho, 2 años del 81, y luego a Barranca, que se había abierto la obra. Pues está lejos eso, ¿no? Tuve 4 años estudiando y a la misma vez haciendo un trabajo de misiones. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? Ya tenía 21 años. 21 años. Jovencito. Me mandaron a... Wow. ¿Y se te hizo fácil dejar la iglesia para irte? No, porque era como abandonar Jerusalén en el avivamiento, ¿no? Pueblo Libre, ya estaba en Pueblo Libre, estaba la juventud, estaban todos los muchachos. El nuevo templo y todo. El nuevo templo, ¿no? Todo lo que era departamentalización. Y había muchos desafíos más, ¿no? Ahora, una pausa en eso. El movimiento Encuentro con Dios, y no lo he escuchado en estas entrevistas, pero no puedo dejar de mencionar, fue un movimiento que fue muy progresista. Porque en Lima el Encuentro con Dios se innovaron muchísimas cosas que muchas iglesias evangélicas en ese entonces no se atrevían a hacer. Por ejemplo, nosotros sabemos hoy día de hogares abiertos, pero en esa época recién la CCC se llamó grupos por radio, pero se reunían en casa. Fue promovido por la Alianza Cristiana. Movimientos como evangelizando al sordomudo se aperturó en Lince, y esto lo hacían los laicos y los pastores lo avalaban.
movimiento que creció, más de 200 sordomudos se reunían en Lince para ser evangelizados. La iglesia china es producto de eso. También los movimientos de comunicaciones por Radio del Pacífico. Ninguna iglesia se había atrevido a hacer programas como los de pasar el culto de la mañana y en la noche tener el culto de la noche evangelístico. Se intentaron pilotos de programas para la televisión. No sé por qué, pero la alianza, el movimiento Encuentro innovó muchísimas cosas que hoy día, gracias a ese movimiento, es que hay muchas iglesias que hoy día están, por ejemplo, los movimientos celulares, las iglesias que tienen templos en lugares estratégicos, ¿no? Y la modernización incluso. Entonces, Encuentro con Dios fue un movimiento del Espíritu Santo que se fue, pero saltó de muchas iglesias que no estaban acostumbrados a eso, ¿no? Qué tremendo. Esa visión de multiplicación de iglesias. La multiplicación de iglesias, que era algo que para muchos no era aceptable, era pérdida de tiempo y dinero. Sí. Sin embargo, por fe empezaron a invertir y sus líderes, los mejores líderes, los lanzaban a otras iglesias nuevecitas, ¿no? Y prácticamente tú abrazaste la visión, por eso es que te fuiste hasta Norte Chico. Claro. Y Fernando y Ela, ¿hacia dónde fueron ustedes? Como decía Gino, estaba recordando ahorita, el pastor Alfredo Smith también tenía un programa que se llamaba Los Grandes Problemas Humanos. Y siempre nosotros íbamos a la radio para escuchar los mensajes, porque eran mensajes muy, pero muy buenos, ¿no? Nosotros salimos de Pueblo Libre, yo más o menos en el 82, de repente, 82, 83, pero yo estaba trabajando con un grupo de jóvenes, la JAC, y trabajé con ellos en muchas áreas y ahí conocí a muchos hermanos que ahora son pastores, Jorge Correa, Luis Wong, Francisco Beltrán, Adolfo Betancourt, a Daniel Toyama y tantos pastores que son ahora, y trabajábamos juntos en la JAC y fue tan lindo ver cómo el Señor obraba en ese tiempo, pero yo le pedí al Señor que quería trabajar en misiones. Estaba muy cómoda allí en Pueblo Libre, pero comencé a ansiar el trabajar en misiones. No sabía dónde iba a ir, no sabía qué lugar era, pero me dio ese deseo, ¿no? Y el Señor más adelante ya puso ese sentir, ya se lo contará Fernando, de ir a San Martín, ¿no? Ah, San Martín también. ¿Del segundo grupo? Primero. Ajá. Aunque antes de que empiece San Martín, un hermano, Julio César Elías, me invitó un día a dar una reflexión, un tema, para unos jóvenes que estaban en Caquetá, se reunían en su azotea de más o menos 25, 30, algo así. Y entonces, después de dar la meditación, me dijo, tienes que venir todos los viernes, porque los viernes era la reunión. A partir de ahí, todos los viernes, ya el viernes que estaba un poco más suelto, ya fue ocupado con la reunión de jóvenes. Esto empezó antes de que empezara San Martín de Porres. En San Martín, más o menos en octubre 83, venimos a la casa de tu hermano, de Juan. Salimos de Pueblo Libre, el primer grupo. Y ahí empezó la obra. Claro que el salir al principio, después, como dice Gino, teníamos todas las cosas y había que empezar de cero. Pero yo les digo que fue gran bendición. A todos los que salen a empezar obras, es de gran bendición, porque ahí aprendes muchísimo, eres todero. Hasta yo cantaba, imagínense, una congregación heroica, valiente para soportarme a mí. A propósito, la primera vez que yo fui a la iglesia, tú estabas dirigiendo las alabanzas. No se lo contaron, lo he visto. Así es, yo he sido testigo. Y de ahí, bueno, salimos a San Martín y estuvimos, todo este grupo de jóvenes fue integrado a la cuadra 13 y de ahí muchos permanecen, ¿no? Y sí, mientras que los hombres estaban conmigo, había muchas mujeres. Entonces, ¿quién se dedica a las chicas? Fue que llegué a Pueblo Libre, empecé a buscar entre mis amigos para que viniera. ¿Quién quiere venir a San Martín de Porres? Porque hay un grupo de mujeres que necesitan ser discipuladas.
Y cuando decían por Caquetá, no. Y al final le digo a ella, ¿no? Porque yo conocí a su hermano en los jóvenes universitarios. A su mamá era... El viejo truco de la mamá. Y yo era amigo de la mamá. Y este es un consejo para los jóvenes. Empiecen con la mamá. Y después ya llegan a la chica. Okay. Entonces, yo le digo a él al final, ¿no? Como Pablo, como un abortivo, para que vaya a Caquetá. Entonces ella me dice, voy a decirle a mi mamá, si mi mamá me dice que sí, voy. Entonces, y como su mamá me conocía, yo le dije, no te preocupes, hermano, yo la llevo y la traigo. Hasta ahorita. Hasta ahorita no la devuelves. Y ya ahí fue ella y donde se quedó ya con las chicas, ¿no? Wow, qué lindo, qué lindo. No hay nada mejor que un ministerio en familia, ¿no? En pareja, para poder ministrar a hombres y mujeres. Bueno, quiero decirles que desde el año 73 hasta la fecha han pasado alrededor de 48 años, más o menos. Sin embargo, cuando miro los datos, en los primeros 5 años se plantaron como 5 o 6 iglesias, rapidito, ¿no? Pero desde el año 1980 hasta el año 2000 se plantaron 35 iglesias. Pero desde el año 2001 hasta el 2021, o sea, 20 años igual, se plantaron solo 13 iglesias. 35 en 20 años, cuando no había tecnología, cuando no había todos los recursos que hoy existen, y después del año 2000, en 20 años, 13 iglesias. Mi pregunta sería, ¿qué creen ustedes que está pasando en este tiempo o qué factores nos faltan, qué falta en este tiempo para poder tener la misma pasión y la misma efervescencia de esos años? Sin tener que repetir todos los programas, pero hablando de algunos principios, ¿qué creen ustedes que nos falta? ¿O es legítimo, es razonable, vivimos en otro contexto social, en otro contexto económico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién podría responderme? Bueno, yo tengo varios aspectos, ¿no? Uno de ellos creo que en estos últimos tiempos la Iglesia tomó ciertos modelos donde se aseguran más bien el asunto es más ostracismo. Atrae a la gente a una iglesia grande, ¿no? Y trabajan de esa forma, las famosas mega iglesias, ¿no? Entonces eso en un sentido ha hecho que muchas iglesias no tengan la oportunidad de ser sustentadas, no tengan la oportunidad de ser apoyadas y han muerto en el camino. Yo sé que hay muchas iglesias que empezaron y han muerto en el camino porque no tuvieron el apoyo, sino que se centraron en el modelo de celular, pero modelo también a la misma vez, el modelo central, ¿no? ¿Consideras que deberíamos también pensar en reforzar algunas iglesias que ya existen pero que no tienen mucha fuerza? Totalmente, pastor. Sí, ¿verdad? Totalmente. Un caso, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho teníamos más de 11 iglesias abiertas, ¿no? Cuando entró el otro periodo, tenía la visión celular, cerró todas las 11 iglesias que había en todo el distrito para poder hacer una iglesia celular. Eso por un lado es bueno, pero por otro lado le quitó a mucha gente la bendición de llegar a lugares como Casablanca, Los Cerros, donde había iglesias. Entonces podría ser una razón las estrategias nuevas o diferentes. Exacto, ¿no? Mal enfocadas. ¿Hay otros factores? Al recordar las experiencias de antes, el salir a la calle. Algo que vemos que en estos tiempos la iglesia se ha concentrado en 4 paredes. Toda actividad es en 4 paredes y casi no hay salida a la calle. Algo que para nosotros era el pan de cada día. El domingo era todo el día, ¿no? El estar en contacto en la calle, como Jesús decía, vosotros sois la luz del mundo. Muchos están entendiendo ahora que somos la luz de la iglesia. Nuestra misión es afuera. Y creo que todos los que hemos coincidido
es la iglesia saliendo a las calles, saliendo afuera. Y eso tal vez, el frenar en cuatro paredes, eso ha detenido de alguna manera la explosión, la expansión. Porque normalmente se llega a la iglesia y vamos dejando a nuestros amigos del mundo. Y ahora nuestro círculo social es gente creyente. Y estamos un poco desconectados de la gente de afuera. Y eso creo que no sucedía antes, ¿no? Otra cosa que te compartí hace un momento, en estos últimos 20 años de repente, antes se trabajaba en la mañana y en la tarde, se estudiaba en la mañana y en la tarde, y luego libre las noches. Claro, y luego el crecimiento económico hace que las empresas ya no la gente no trabaje solo 8 horas, 9, 10, 11, 12 horas. La explosión demográfica hace que el tráfico crezca. Yo recuerdo año 86 salía de mi trabajo a las 6 de la tarde, todos los días estaba en el seminario bíblico, porque empezaba el seminario a las 6 de la tarde. Entonces nos podíamos mover con tranquilidad. Pero luego el ir de un lugar a otro, ya la gente pasa mucho tiempo en la movilidad. Entonces ya no tiene mucho tiempo ya para hacer la obra, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia. La gente ya está más agotada, con poco tiempo. Entonces creo que eso puede ser uno de los factores. Esa es una justificación en todo caso. Uno de los factores que de repente haya hecho que baje en la gente la intensidad que había antes, ¿no? Okay. Pero creo que aún en medio de esto, como antes, la gracia de Dios se ha estado manifestando. Aún con las limitaciones, aún con las debilidades, Dios sigue obrando en medio nuestro. El ver creciendo las zonas puede mostrar eso, ¿no? La gracia de Dios. Pero creo que algo importante que no debemos olvidar que nuestra misión está fuera de las cuatro paredes. Y ahí tengo una pregunta, Fernando. Ahora que vivimos en una época de pandemia, ¿no? Donde ir al hospital o ir a la cárcel o ir a algunos lugares hay como cierta cuidado de la gente, de las personas a las que podríamos acercarnos y de nosotros mismos. ¿Cuál sería la forma en que pudiéramos sacar la sal del salero en este tiempo? Tal vez usando las redes sociales. ¿Hay alguna otra forma en que podríamos hacerlo? Yo creo que las redes sociales ha sido una respuesta contundente. Todos estos 2 años, por ejemplo, yo no he estado saliendo casi de la casa, pero sí saliendo de la casa en forma virtual. Así es. Conversando, compartiendo la palabra con grupos de la iglesia, no de la iglesia, grupos no creyentes, grupos de artistas, diferentes lugares nos llamaban para compartir la palabra. En la consejería. Las redes sociales las vengo usando antes que vengan a Facebook con correo, y eso me ha conectado con cientos y miles de personas del Perú y de otras partes del mundo. Entonces, ese ha sido el medio por el cual yo he estado llegando a la gente con la palabra. Y a alguien le decía, a algunos pastores les decía, tenemos que estar donde está la gente. ¿Y dónde está la gente? En las redes. Tenemos que llegar a las redes para llegar a esta gente, ¿no? Entonces, todos estos días, todos estos meses, mi agenda ha estado full, atendiendo parejas, matrimonios de acá de Lima, del extranjero, de Europa, en consejerías con mucha gente, compartiendo la palabra con grupitos que no son de creyentes. Entonces, la pandemia te limita en cierta forma, pero creo que te abre una nueva puerta. Exacto, ¿no? Y que ya trasciende no distritos, países, continentes. Claro. Entonces, al final uno va sembrando la palabra, va sembrando, y no vamos a ver de repente resultados inmediatos. Recuerden lo que Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Unos siembran, otros riegan, otros cosechan. Pero la idea es estar ahí en la viña del Señor sirviendo. No hay límites, Pandemia no es límite. Siempre hay oportunidad de compartir la palabra. Yo también estoy de acuerdo con eso.
Aún tenemos el testimonio aquí de que hemos llegado a muchas partes del mundo y hemos visto cómo Dios ha obrado de manera poderosa, ¿no? Entonces usemos las redes sociales y usémoslas de la forma correcta, ¿no? Para poder inspirar, para dar testimonio, para evangelizar, para dar a conocer a Jesucristo de muchas formas, de manera testimonial y aún de manera evangelística, compartiendo directamente la palabra del Señor. Pero manteniéndonos en la misma pregunta, Pastor Gaudencio, ¿algún factor que consideras que hemos perdido en este tiempo, que antes había y que ahora no, que tenemos que recuperar? ¿O consideras que la iglesia está avanzando de la forma correcta? La iglesia en general estoy hablando, ¿no? Personalmente, yo he hecho varios viajes al interior del país en los cuales podemos ver, ¿no? ¿Verdad? Quizás cuando el Señor Jesús dijo, ¿no? Que toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y implica, lógicamente, las redes sociales, como mencionaron, es un medio para poder ir. Pero también dice hacer discípulos. Muchas veces nosotros podemos ir a través de las redes, pero ¿cómo discipulamos? El seguimiento a la gente que están allí, ¿no? Yo puedo, de una manera personal, lo he vivido, ¿no? Esa pasión, ¿no? Esa pasión por la gente que está allí, discipular, ver su crecimiento, quizás esa pasión personal, ¿no? Que hay que tener por la gente. No es que se ha perdido la pasión, está allí, pero hay que perseverar, continuar, ¿verdad? Hay mucha gente que necesita no solamente aquí en la capital, sino también a nivel nacional. Las redes sociales, por ejemplo, ha sido una gran bendición. Nosotros a través del Zoom nos comunicamos con gente que nunca la habíamos conocido de una manera presencial, ¿no? Y quizás nunca lo íbamos a conocer, pero gracias a Dios que a través del Zoom podemos conocerlo y saludarles y compartir sus necesidades, ¿no? Usar estos medios. ¿Y qué hacemos, Pastor Gaudencio? También tengo esta pregunta para ti. En esas zonas donde no llega el internet, donde no llegan las redes sociales, ¿qué hacemos ahí? Bueno, por la gracia de Dios me ha permitido, por ejemplo, ir de manera presencial a su servidor, a esos lugares. Estas últimas 2 semanas estaba en un lugar donde estaba incomunicado, 5 horas en bote hacia adentro. Realmente, ¿En la selva? En la selva, 5, wow. ¿no? Y 24 horas de viaje. 24 horas de viaje. 24 horas de viaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacía por ahí, pastor? Bueno, lógicamente, siempre Dios usa, ¿verdad? Medios, formas para motivarte, incentivarte, lo que tienes que hacer. Porque realmente a su servidor, personalmente, quizás ya no esté predicando en la iglesia, pero hay oportunidades para poder ir, ¿verdad? Llevando esta consolación a mucha gente que necesita, ¿no? Sí. Wow. Sí. Bueno, el desafío es grande. Entonces significa que hay que usar las redes sociales, pero también hay que estar dispuesto todavía a ir a esos lugares donde hay necesidad y no llega la tecnología. Así es, pastor. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Definitivamente tenemos mentores valientes, y guerreros. Elena, ¿qué consideras tú que necesitamos considerar o retomar, si hay algún factor que antes existía y ahora no? Bueno, he estado analizando un poco qué es lo que nos ha de pronto detenido en ese avance, ¿no? Que hemos estado dando en el tiempo. También la misma sociedad ha cambiado, ¿no? La misma sociedad ha cambiado, las autoridades también han impuesto leyes, que no mucho ruido, que está prohibido el sonido fuerte, ¿no? La contaminación ambiental, hay que considerar eso. Y bueno, pero la iglesia es una iglesia que siempre va a ir creciendo, es una iglesia que tiene creatividad. Ajá. Y yo creo que la futura generación allí tiene el desafío. Y nosotros pues orar, ¿no? De pronto orar, porque los jóvenes que tenemos son jóvenes muy inteligentes. Ajá. Entonces tienen que ir descubriendo cómo a través de estas redes se puede crear otras formas también. Ajá. Así como en nuestro tiempo nosotros nos expusimos, sin saber nos lanzamos a hacer muchas cosas. Yo creo que esta nueva generación, si nosotros los respaldamos en oración, siempre seguimos alentándolos, ellos van a seguir adelante y van a hacer cosas grandes. Ajá. Y yo realmente admiro lo que hace Cono Norte Callao, pastor, ¿no? Admiro porque
todavía hay fuego, hay avivamiento, ¿no? Así que adelante, iglesia, y yo veo aquí adultos y jóvenes allí, vamos por buen camino, y que los jóvenes se preparen en lo que es la tecnología, pues. Claro, ¿no? claro, es la época de ahora, ¿no? Perdón, algo que quizás también podemos usar aparte de las redes es el teléfono. He tenido la oportunidad de conversar con mucha gente que no es creyente también, que está en hospitales, y por medio del teléfono ellos derraman su alma y se le comparte la palabra, y a veces uno se queda conversando 1 hora, 2 horas, y el hecho de recibir una llamada por teléfono en el momento de angustia, como que se quedan tranquilos y terminar orando, ¿no? Es una forma que también podemos usarlo y que nada nos impide, porque ahora en esta pandemia me he tocado con la gente que sufre. Entonces nosotros tenemos que ir a buscarla, tenemos que ir ahí donde están ellos, ¿no? Porque ellos no van a venir hacia nosotros. Entonces una llamada por teléfono y ahí derramar su alma, compartirle la palabra, orar con ellos, ellos se quedan tranquilos, ¿no? Entonces que el Señor nos dé que podamos usar todo lo que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Y en esa misma línea, Elita, yo creo que también nos toca orar, clamar en general, porque a donde no podemos llegar, el Espíritu Santo llega, ¿no? Y convence de pecado, de justicia, de juicio, ¿no? Bueno, para llegar a la parte final, yo recuerdo haber tenido a don Alfredo Smith en algunos seminarios y conferencias aquí, y recuerdo que la última vez que él estuvo, bueno, eran todavía los primeros años, tal vez ya teníamos 7, 8 años o tal vez 10, y recuerdo que él dijo, esta iglesia me hace recordar a los primeros años de Lima, el encuentro con Dios. Nos recordamos los pastores como si ahora mismo lo estaría diciendo. Bueno, pues nuestra iglesia tiene 23 años, es una de las decenas de iglesias que han sido plantadas. ¿Qué características ustedes podrían resaltar de Coro Norte Callao, la Alianza de Coro Norte Callao? Empecemos con Gino. Pienso que el denuedo de la iglesia, esa pasión que tiene, es algo que caracterizaba mucho en aquel entonces, ¿no? El denuedo es el ser valiente para no solamente evangelizar, sino para acercarse a la gente y mostrarle el amor. Yo veo eso y veo bastante pasión en la gente y la disposición de donde uno le marca el dedo, allá va. Así era también allá, ¿no? En esa época era de esa manera. Entonces hay mucho movimiento, pero creo que no es una iglesia hiperactiva, sino es un movimiento del Espíritu Santo. Qué bonito. Y se va viendo los resultados, ¿no? Cuando paso que se da, se tiene el respaldo del Espíritu Santo. Eso es algo que caracterizaba en aquel entonces. Qué lindo. ¿Ela? Bueno, en el momento en los tiempos que me ha tocado trabajar con las mujeres, he visto esa pasión, ese deseo de poder compartir la palabra y de trabajar para el Señor. Y es algo que me cautivaba y me alentaba para poderlo hacer. Y estas mujeres trabajaban, pero daban de todo, ¿no? Y fue un tiempo lindo en el cual el Señor me permitió poder gozar de ese trabajo de las mujeres, de ese amor que tiene por el prójimo, ¿no? Como corriendo en la misma visión, así ¿no? es, sí. Y no medían el tiempo, ¿no? Sacrificio. Sacrificio. Excelente. Bueno, una de las bendiciones de Coro Norte Callao, tal vez yo ubicándome en eso, en lo que voy a compartir, hace como 8 o 10 años te dije, no quiero estar en ningún ministerio porque ya los años avanzaban, menos tiempo, menos energía, y yo te decía, hay jóvenes que pueden hacer mejor que esto. Esa transferencia generacional, donde se levantan nuevos jóvenes, nuevos pastores, apuntando hacia un futuro cercano, mediano y lejano. Entonces, el transmitir, el transferir el testimonio a las nuevas generaciones es algo
Y yo diría, no, bueno, es algo muy, muy bueno que los jóvenes, y yo creo que al igual que nosotros cometimos errores cuando empezamos en los años 80, por ahí, ellos también cometerán errores y será parte del aprendizaje. Y es ahí donde los mayores estarán para ayudar, para observar, para animar, para alentar, para proyectarlos. Pero ese es algo creo que muy característico, cosa que tal vez fue perdiéndose en el tiempo en Lima el Encuentro con Dios, donde se llegó en una época ya más del 60%, el 65% de personas, pastores que se iban a jubilar. Y los siguientes pastores estaban mucho más atrás en años, ¿no? Entonces creo que la transferencia generacional es algo muy importante que vemos aquí en Cono Norte. Hay muchos jóvenes y ya nosotros un poco cediendo el camino. En Bajatela. Pero orando por ellos, que Dios los fortalezca y les siga usando y bendiciendo a mucha gente. Qué lindo, qué lindo. Gaude, ¿qué puedes recordar o mirar como una comparación del movimiento en los inicios y la iglesia de Cono Norte Callao? Realmente para mí reiteraría lo que dijo el pastor Fernando. Ajá. La transferencia. Preparar, ¿verdad?, una generación que viene atrás, ¿verdad?, para que continuar con la misma visión, con la misma misión y también con la misma pasión hacia el futuro. Amén. Yo creo que eso, ¿no?, es importante, porque yo he visto esto, ¿no?, de que realmente, aunque de una manera u otra le decía, pastor, dame otro monte, así que todavía estoy para poder, pero como decía pastor Fernando, ¿no?, de que ya la rodilla un poco suena un poco, ¿no?, así que hay que echar un poco de aceite, así que no. pero todavía pasó. Oye, recuerdo que estábamos jugando pelota y de pronto quería dar la curva y no podía, y de frente te fuiste. Pero sí metiste bola, me acuerdo. Okay, bueno. Los años pasan, pero la experiencia, y uno pierde la fuerza, pero tienes la sabiduría y la experiencia para forjar el corazón de esa nueva generación, ¿no? Sí, realmente eso, ¿no? Realmente eso que lo importante es que uno puede dejar, ¿no?, una huella en el camino como Jesús dejó en nosotros para poder continuar en esta obra, ¿no?, con la misma pasión. Y qué importante diría como Pablo, ¿no?, de que he terminado la obra, ¿no?, y con gozo y con alegría, ¿no? Realmente esa es la visión. Amén. Así que a los jóvenes pastores que están aquí, realmente ese es nuestro deseo, nuestro anhelo, que ellos puedan, amén, ¿verdad?, siempre seguir con la misma visión, con la misma misión hacia objetivo. Hay un objetivo común. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Sí. Y es verdad, tenemos una juventud que comprometida en la obra del Señor, distribuida en todos los ministerios, con una pasión por querer evangelizar también y usando todos los medios y los recursos. ¿Quiere decir, Eulogia, algo? ¿Te trae recuerdo la iglesia Cono Norte Callao de algo del pasado de Lima el Encuentro con Dios? Bueno, pastor, nada, creo que ya lo dijeron. Yo más bien quiero mencionar, creo que también es importante, pastor, mencionar su persona como pastor titular, ¿no? Tiene que ver bastante el amor de Dios hacia el pueblo de Dios. Por su testimonio, yo sé que a usted el Señor la está usando grandemente, por eso el pueblo también se sujeta, ¿no? Y sé que el Espíritu Santo está moviendo poderosamente. Amén. Y eso se puede sentir en la realidad, ¿no? Y gracias, pastor, por esta bendita iglesia que usted dirige. Sé que todos los jóvenes están dispuestos a servir, ¿no? Si usted le lanza, así como dijo pastor Gino, pastor Fernando, ¿no? A ellos le lanzaron sin experiencia, pero en la práctica uno aprende, ¿no? Grandes cosas maravillosas, porque ahí está el Señor, ¿no? Para ayudarnos y enseñarnos. Qué lindo. Gracias a Dios por usted, pastor, por su vida y de su amada esposa también, y su familia. Eso, ¿no? Un espíritu muy familiar, ¿no? Creo que hay. Elenita, ¿qué puede decirnos? Bueno, yo veo una iglesia
con hombres y mujeres comprometidos, ¿no? Admiro mucho a las consiervas, por ejemplo, que realmente son el apoyo, el respaldo que el Señor ha puesto para cada uno de los pastores que están en las zonas. Y les decía a ellas, ¿no? ¿Qué sería de los siervos si ustedes no estuvieran? Y hablo de pronto como mujer, pero es así, ¿no? Porque somos un equipo. ¿Qué sería el hombre sin el acompañamiento de la sierva? Y el esfuerzo que ellas hacen por seguir adelante. Al igual que de pronto cualquier persona tiene sus propias cargas, sus propias luchas, pero están comprometidas y ahí están, ¿no? Y eso es algo bonito. Y creo que muchos jóvenes de ahora, jóvenes que se han levantado como pastores, pueden imitar. Así como nosotros imitamos, ¿no?, a nuestros pastores, a nuestros líderes, ellos también pueden imitar a estas lindas mujeres, siervas del Señor, y pastores como ustedes que están adelante, ¿no? Así que creo que esta iglesia es una iglesia que camina. No que camina, sino que corre, ¿no? Entonces todos van corriendo y nosotros también, ¿no? Yo siento que a pesar de los años, siento todavía el deseo de seguir ahí, ¿no? Amén. Respaldando, apoyando. Qué lindo. Yo no me veo todavía como que he llegado al final, Señor, dame más vida, digo, yo dame más vida, conocer un poco más de ti. Y eso, ¿no? Alienta. ¿Por qué? Porque ahí están ustedes como siervos, ahí animando, alentando, ¿no? Amén. Tal vez dejé una frase suelta cuando te dije, quiero dejar los ministerios en lo que estaba involucrado, porque estaba un poco sobrecargado, pero el objetivo era para dedicarme a estar con la gente. Y lo he estado haciendo hace casi toda la semana con gente, conversando en consejería, enseñando la palabra. Entonces, y compartiendo la palabra, ya no estar ligado a horarios, a ciertas reuniones, sino tener más libertad, y gracias por aceptarlo, para estar con la gente. Y hasta ahora, eso para mí es una gran bendición, el poder atender personas individualmente. Amén. El mentor hace lo que quiere, pues. Yo quisiera decir que realmente Fernando para mí es también de inspiración, porque él es un maestro, ¿no? Y lo que expresa demuestra que Dios lo ha llamado para eso, para estar con la gente, para enseñar a la gente. Y así pues cada uno, ¿no?, va edificando esta preciosa iglesia. Sí, y cada uno. Yo siempre pienso que los mentores, por eso le llamamos mentores, ¿no? Porque están para mentorear, están para inspirar, están para enseñar. Y cuanto más libres estén, es mejor, ¿no? Pastor Samuel también está dejando todas las responsabilidades para poder abocarse con Elizabeth al mentoreo. Creo que eso es importante, porque el mentoreo no solamente es el pastorado a las ovejitas, sino es la formación a aquellos que aspiran al pastorado también, ¿no? Porque ellos también requieren a ser inspirados, ser desafiados. Y pues gracias por formar parte de este maravilloso equipo que definitivamente estamos avanzando, creciendo y vamos para todo lo que el Señor nos ha preparado. No nos cansamos, seguimos para adelante. Amén. Bueno, antes de terminar, hay algunos regalitos para ustedes. Y ya estamos llegando a la parte final. Disculpen a mis hermanos que nos hemos pasado, pero les dije que esta última sesión iba a ser especial, y la verdad es que ha sido especial con estos entrevistados de lujo. Por favor, Nicole, entrégale los regalos a los pastores. Gracias, Nicolcita. Wow. Ahí está. Recibe por favor los regalitos. Sáquenlo para que lo vean. Hay una tacita con el logo de Una Tarde con Mi Pastor. También está ahí el lapicero y el cuadernito. A las esposas le estamos entregando un regalito de las mujeres reinas, la taza, una mascarilla, qué sé yo, un cuadernito, un lapicero, que son unos pequeños presentes que va con mucho amor para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Afuera. A los hombres son más simples. Ay, qué bonito.
Bueno, queremos agradecerles por su presencia. Y antes de poder terminar, quiero, ya que mencioné al pastor Samuel y a Elizabeth, que también son mentores, también mencionar al pastor Jaime Hoyos y a Angie, que ellos están en Estados Unidos, por eso no pudieron estar acá. El pastor Samuel y Elizabeth, ellos empezaron su vida cristiana en otra denominación. Entonces, pero en esa reunión que tuvimos en un restaurante, cuando hemos conversado mucho sobre esto, qué interesante, porque Samuel nos contaba que aún en la denominación donde él estaba, se escuchaba del movimiento de Lima al encuentro con Dios. O sea, las otras denominaciones también llegaron a ser inspiradas por todo lo que está pasando, lo que pasó en Lima al encuentro con Dios. Yo creo que queda un remanente, queda algunas iglesias que tratan de tomar esos principios y de mantenerlos vivos, y oremos al Señor para que sean muchas iglesias más y así podamos llegar a conquistar Lima, el Perú y el mundo para Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hemos llegado al final. Te agradecemos mucho, Pastor Gino. Gracias. Yo sé que Carmencita no pudo porque está un poco delicada de salud, pero mándale nuestros saludos a ella también, Carmencita, que Dios te bendiga. Gracias, Fernando y Ela. Gracias, Gaudencio, Eulogia. Gracias, Elenita. Gracias. A todos ustedes. Saludos de parte de mi esposita, que seguro también nos está viendo por la transmisión. Y por supuesto, nuestro deseo que el Señor pueda usarnos hasta el último día de nuestra vida. Amén. 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 En el reino de los cielos no hay jubilación. No, Amén. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, vamos a terminar orando y vamos a darle gracias a Dios por este precioso tiempo y nos vamos a despedir no solamente de este capítulo, sino de la 5ª temporada y de todo este año, porque Una tarde con mi pastor vuelve en su 6ª temporada el próximo año. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amén. Padre, gracias. Gracias porque nos regalas esta hermosa bendición de poder escuchar de la boca de estos siervos ese movimiento, esa historia del movimiento de Lima al encuentro con Dios. Señor, enséñanos a ser predicadores de tu palabra, a ser esos evangelistas que sin temor y sin vergüenza sigamos proclamando el evangelio, usando todos los recursos necesarios para que tu palabra llegue a la persona más necesitada que está a nuestro alrededor o lejos de nosotros. Ayúdanos a ser discipuladores comprometidos, Señor, amantes de tu palabra, fervientes en oración, a ser apasionados en tu obra, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser unidos y estar en un mismo espíritu y en un mismo corazón. Y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo también en la Iglesia Alianza de Cono Norte Callao. Sí, deseamos con todo el corazón que tú sigas usando nuestras vidas para edificar tu iglesia, Señor. Aleluya. Y para que podamos seguir avanzando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Gracias por Pastor Gino y Carmen. Gracias por Pastor Fernando y Ela. Gracias por Pastor Gaudencio y Eulogia. Gracias por Elena. Gracias por Pastor Samuel y Elizabeth. Gracias por Pastor Jaime y Angie. Gracias, Señor, por cada pastor y por cada esposa que tú has comprometido en tu obra, Señor. Gracias por mi vida también, Señor, por darme salud, por guardarme de todo peligro. Gracias por mi esposa, Señor. Sí, gracias por todo este maravilloso equipo de hombres de Dios y mujeres de Dios que estamos listos para poder seguir sirviéndote hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por una tarde con mi pastor y gracias por cada reflexión, por cada enseñanza, por cada programa, por cada entrevista. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y a ti sea toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros en una tarde con mi pastor. Y ahora nos despedimos de la transmisión. ¿Nos despedimos, amados? Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Pasa a vosotros.